Ya me pueden escuchar. ¿Cómo están? Buenas tardes, ya noches casi. Eh, pues mil gracias, Adri, por la maravillosa introducción. Es un gustazo poder estar aquí con ustedes, con un maravilloso grupo de mujeres. Hasta hace poco, pues abrimos aquí un círculo de hombres en México, en la ciudad, para pues con la idea de empezar a generar como esta conciencia de abrirnos y permitir crear espacios donde pues así como las mujeres han tenido espacios para conversar, para compartir, para abrirse acerca de quiénes son y de qué sueñan, qué sienten, qué les duele, qué les gusta, qué no, pues ¿por qué no empezar a hacerlo los hombres también? Y la verdad es que ha sido un exitazo y yo estoy muy feliz. Ojalá que si tienen conocidos que les gustaría aprender un poquito de qué es maravilloso y me parece increíble que ustedes se junten pues, para hablar justamente de temas de negocios y de contar cómo van con todo lo que hacen en su trabajo y de diferentes partes de la República, pues todavía mejor. Pues el tema de hoy es el ser en evolución y algo que ha sido para mí muy importante, como lo mencionó Adriana, ha sido el trabajo dentro de las filosofías ancestrales o las filosofías indígenas. Sin embargo, también en los últimos años he estado teniendo un poco más de interés hacia las nuevas ciencias que han permitido que entendamos cómo es que como seres humanos estamos interconectados y así como las filosofías del pasado nos hablaban de que todos somos uno, de que todo parte de un vacío y de un espacio en donde no había ni luz, ¡pum! De repente ahora viene una ciencia que nos dice, no, pues sí, sí existe un vacío cuántico y de repente todo se mueve y ahora todo está empatado y es increíble entenderlo desde estas posturas. Les preparé una presentación para explicarles un poquito justamente esta parte. Adri, si me pudieras ayudar para que yo pudiera compartir mi pantalla mientras les pues doy un poquito de la introducción de lo que es la evolución. Y la teoría de la evolución nace, pues ya sabemos que gracias al maravilloso Darwin, en donde hablaba que pues gracias a la Listo. selección natural, perfecto, mil gracias. Eh, Gracias a la selección natural podemos, pues las especies van moviéndose, van evolucionando y se van adaptando con mayor facilidad a su entorno, ¿no? Se preparan a través de cambios y modificaciones genéticas que van dando cambios a nivel físico y esto hace que las especies puedan sobrevivir. Es la ley un poco como que el sobrevive el más fuerte, pero ahora nos damos cuenta que el que sobrevive es el que más fácil es adaptable a su entorno. Y pues bueno, ¿quiénes somos? Justamente aquí, la teoría de la evolución. Y lo que sabemos es esto, ¿no? Sabemos que absolutamente todo en el universo es inmutable, todo está en constante evolución, en constante cambio y en constante desarrollo. El universo, las estrellas, la Tierra, los animalitos con los que convivimos todos los días, y desde que éramos seres unicelulares, empezamos a experimentar modificaciones y adaptaciones constantes que permitieron no solamente nuestra supervivencia, sino el mejoramiento de la especie y la adaptación completa al entorno en el que nosotros estábamos en cada momento y en cada fase de la historia. Entonces, pues la teoría que conocemos comúnmente, pues es que venimos de un simio. Y siempre que hablo de esto, me acuerdo mucho de un chiste que decía que llega un niñito y le pregunta a su papá, oye papá, es que pues mi mamá dice que los humanos venimos del mono. Y el papá le dice, bueno, pues la familia de tu mamá viene del mono porque la mía viene de Dios, ¿no? Y es la gran constante que tenemos entre, pues bueno, pues es que la ciencia nos dice una cosa, pero pues todas las filosofías espirituales nos hablan de un principio en la humanidad
completamente diferente, ¿no? Aunque empatan muchas veces en el simio, pues bueno, en la Biblia y en el Corán, en el hinduismo, en el budismo, todos tienen un mito de la creación completamente diferente. ¿Por qué evolucionamos cualquier ser en el planeta? Pues siempre es tratar de movernos más hacia la perfección, tratar de mover la especie que somos hacia una forma más fácil de vivir. ¿Qué quiere decir? Que nos adaptemos, que la siguiente generación pues no tenga que pasar tal vez por los mismos problemas, que si tal vez ahora estamos en un ambiente más cálido, tal vez la siguiente generación nazca con una adaptación biológica que le permita pues tal vez retener más líquidos y estar muchísimo más o muchísimo menos propenso a deshidratarse que a una generación anterior. Los cambios y bueno, todo esto depende del ambiente. Lo que rige el cómo nos vamos a ir adaptando siempre es el movimiento externo. Y pues bueno, aquí es hereditario, ¿no? Vienen nuestros genes van constantemente cambiando y esto permite que haya una modificación. Algo que es muy interesante es que hoy, gracias a trabajos genéticos, sabemos, nosotros pensamos que estamos perdón, que venimos del simio, porque a la hora de comparar nuestro ADN, nos damos cuenta de que el 99% del ADN del chimpancé es similar al del ser humano. Sin embargo, el ADN de un plátano es 95% igual que el del ser humano, imagínense. Entonces, las variaciones genéticas que podemos tener como especie dentro de la Tierra son muy poquitas. Y esto es lo que hace a la raza humana una raza tan especial y tan maravillosa dentro de la gama infinita que hay en el mundo, porque a pesar de que más del 90% de nuestros rasgos genéticos se comparten con todas las especies del mundo, somos la única raza que tiene que desarrolló el neocórtex cerebral que permite que podamos tener lógica, que permite que podamos pensar, que tengamos pensamiento filosófico matemático. Pero es por una variación súper chiquita. O sea, si lo vemos contra la del chimpancé es en 1%. Y es pues muy lindo cuestionarnos y qué hemos hecho con esa capacidad intelectual a lo largo de tantos años. Ok, vamos de regreso a la presentación. Y ahora quiero hablar, listo, un poquito del origen espiritual, desde las filosofías y de cómo entendemos que es el origen del ser humano. Por supuesto, el cristianismo, ¿no? Que nos habla de que un día Dios dijo, hágase la luz se hizo. Sabemos que fue un proceso de 7 días, en donde en el 6º día la raza humana aparece, es creada por Dios. El 7º día Dios descansa. Esto nos da la idea de tener un calendario gregoriano, como lo llamamos, los 7 días de la semana, el domingo el día del descanso. Para el judaísmo es muy similar la historia. La filosofía hebrea maneja que igual era la sombra, no existía nada, el mismo vacío que nos habla, las ciencias. De repente una conciencia, Dios se levantó y dijo Aleph, y dijo un primer nombre, Aleph, y salió el sol, Yuth, Hein, Ein, y empieza a nombrar los 72 nombres de Dios que existen en la filosofía hebrea que crean al hombre. Igualmente, en el cristianismo vemos que Dios empieza a crear algo que es muy importante, que es la dualidad. Crea la luz, crea la sombra, crea la tierra, crea el agua y el fuego, la luz y la noche, el sol y la luna. Entonces, a partir de generar opuestos, empezamos a tener una creación de quiénes somos y como humanos. Sin embargo, quiero que tengamos muchísimo más interés en entender que esto lo veamos con los ojos de cómo desarrollamos nuestro pensamiento y cómo se desarrolla quiénes somos como seres humanos. Entonces, después viene el budismo. El budismo, la verdad es que es pues muy light en todo, no vamos a mentirnos. Lo que el budismo dice es como, ¿y por qué quieres saber de dónde vienes? Básicamente, porque lo que dice es que te vas a pasar toda la vida queriendo entender el origen del universo en lugar de sentarte a apreciar lo que el universo ya es.
Aquí les pongo un poquito que hablan... bueno, aquí no está, pero tienen una filosofía que es como de... Es como si de repente te cayera una flecha envenenada, te atraviesa el cuerpo, y llegas con el médico y el médico dice, bueno, te voy a quitar la flecha, y le dices como, oye, no, pero antes de que me quites la flecha, quiero saber quién es quien me la lanzó. Y, pues, oye, es que si no te la quito ya te vas a morir. No, 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 pero primero quiero saber y primero lo quiero entender. Entonces, el budismo se centra más en el estado del ser y en la generar la conciencia de la divinidad que hay en nosotros mismos por el simple y único hecho de estar vivos. No se preocupa en entender o explicar cuál es ni el motivo ni el origen de la vida. Y pues bueno, en el hinduismo tenemos una filosofía muy interesante. Estas tres caras, esta deidad que tenemos aquí, que viene con estas tres caras, para los hindús habla mucho de que es una deidad que tiene la capacidad de mirar pasado, presente, futuro, todos los tiempos, todas las dimensiones, y de que de su centro, de su ombligo, emana una flor de loto. Y de esta flor de loto emana un Vishnu nuevo. Vishnu es la deidad que está recostado hacia el centro del universo. De su ombligo nace una flor de loto y de cada pétalo de esta flor de loto nace un Vishnu nuevo, del que de su ombligo nacerá una nueva flor de loto. Sabemos que crea universos perfectos y pues es interesante esta filosofía de tener que de un punto que es una deidad perfecta empieza a replicarse una y otra vez la misma deidad, digamos como con la misma configuración, ¿no? Que es perfección, porque esto en los años 50 empieza a existir el fenómeno llamado fractal. Cuando empieza a haber toda esta investigación acerca, más bien cuando se crean los ordenadores, cuando se empieza a crear todo el mundo computacional, alguien escribe dentro de esta computadora una ecuación y se da cuenta que crea un patrón que es infinito. Sin embargo, replica desde el micro hasta el macro la misma geometría. Y esto es un fractal. En la naturaleza lo observamos mucho, por ejemplo, cuando hablamos de las piezas que vienen con el... Bueno, aquí está. Con las piezas que hablamos con el Golden Ratio, con el áurea dorada, o lo que conocemos como la espiral de Fibonacci. Si vemos un caracolito, por ejemplo, como el que estaba en la imagen, pues hemos visto estas imágenes en donde te seccionan muchísimo la perfección áurea, que era con lo que hablaban los griegos, que es la perfección, pero es una secuencia que viene de una misma evolución genética que permite que la replicación de lo que consideramos divino exista en todos los seres vivos y que nosotros podamos tener 5 dedos, una cabeza, 2 manos, 2 pies, es el reflejo que, por ejemplo, en el cristianismo se hablaba del Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nos hizo a través de esta misma estructura geométrica que es perfecta. Y en esta perfección se replican y vendrán más. De la misma manera, si lo llevamos a nosotros como especie, sabemos que de un ancestro en común empieza a desarrollarse una nueva generación que tendrá la misma genética. Habrán ciertas modificaciones, pero que en teoría sigue siendo pues lo mismo, sigue siendo un mejoramiento de la especie y que viene a la imagen y la semejanza pues del ancestro que estaba anterior. Y hablando justamente, si les interesa un poquito más conocer esto de los fractales, yo les recomiendo muchísimo un documental que está en YouTube. De hecho, este sí no lo he visto en Netflix, más bien lo vi en YouTube, que se llama The Colors of Infinity, de Arthur C. Clarke. Y ahí describe perfecto cómo fue la historia, cómo se dieron cuenta que el universo era esta replicación de sí misma infinita. Una y otra vez se replicaba el universo. De lo micro, desde el nacimiento de un universo, hasta lo más chiquito, el nacimiento de un átomo, era la misma geometría, todo el espectro
colorímetro que tenía era exactamente igual. Y ahí es en donde las ideas de cómo las filosofías empiezan a entender el mundo y empiezan a entender cómo es que somos seres divinos, empieza a extender. Claramente cada una de diferentes maneras y claramente cada una con diferentes connotaciones, pero por ejemplo, si entendemos, la mayoría hablarán, si no mal recuerdo, y por aquí en el chat me lo pueden corregir si es así, creo que es en el capítulo 3 del Génesis de la Biblia, en donde justamente habla de que el castigo para el hombre será que primero tendrá que arrastrarse por la tierra como una serpiente y comer a tierra todos los días. Del sudor de su trabajo vendrá el poder comer el pan. Esto, pues, suena como, como el castigo divino que tenemos porque Adán y Eva comieron la manzana, pero en estos fragmentos nos recuerda el proceso evolutivo del ser humano, que venimos desde un ser que tuvo que aprender a estar en la tierra y tuvo que reptar, a tener que salir del agua y empezar a tener que trabajar, a caminar en la tierra todos los días. Y después, cuando tiene del sudor de su trabajo, vendrá, bueno, el que tenga que parir ya nos habla que es un mamífero, y el sudor de su frente, pues que es un ser con glándulas sudoríparas que sabemos que no tienen los reptiles ni que no tiene ninguna otra especie más que los mamíferos. Entonces, en esta frase viene todo el proceso de evolución. Y la común aquí, hablando de una serpiente. Después tenemos un dragón. En las filosofías celtas y druidas es exactamente igual. Es un gran dragón que se levantó, era el universo entero. Un día entra en confusión, entra en dualidad, se separan y están dos dragones constantemente girando, mirándose el uno al otro, y es gracias a esta tensión que la vida existe. En la filosofía católica tenemos la creación de la luz y la noche, de la luz y de la noche, del sol, de la luna, y en el hebreo es exactamente igual. Todo el alfabeto hebreo configura cómo se va a crear el universo. Están unas tres letras que son las reinas, y de ellas comienzan a descender los demás universos, que si han visto el árbol de la vida de la Cábala, ahí está inscrito pues cómo empieza a desarrollarse el universo. Sin embargo, hay un punto en donde cuando se desarrolla la parte de los ángeles y los demonios, que son las virtudes y los como pecados o las aflicciones, habla muy claramente que en el momento en el que todos estos ángeles se reconcilien con los demonios, el mundo se va a acabar. Cuando la dualidad deje de existir, el mundo se acaba. Y hay una serpiente también de por medio. Y después estamos con los mayas, por ejemplo, que tenían una gran serpiente que es pues Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada. La serpiente, como la entendemos, es este animal que justamente repta, está completamente anclado a la tierra. Sin embargo, en el hinduismo está la parte de la Kundalini, que es la serpiente que se levanta, es la serpiente que se vuelve consciente y se levanta. Si han visto, pues hay el clásica imagen del encantador de serpientes que toca la flautita y la serpiente se empieza a levantar. Esa imagen representa la toma de conciencia del ser, un ser que vive pegado a la tierra, a ser un ser que se levanta y se vuelve consciente. Y si ven y ponen mucha atención a las pinturas del catolicismo durante la Edad Media, la representación de esta serpiente es lo que llamamos el Espíritu Santo. Es la paloma que queda volando siempre en los cuadros de los santos, demostrando que pues el pariente, sabemos que de los reptiles salieron las aves, de los dinosaurios se volvieron las avecitas que conocemos hoy en día, y está ahí consciente, extendiendo las alas y el halo de los santos, que es el ser iluminado o el ser consciente que también tienen los budistas. Y es muy interesante ver cómo nos hemos ido como peleando entre qué filosofía tiene la realidad, porque se nos olvida que no es literal, se nos olvida que en toda la explicación que hay de la creación del universo, lo importante es entender los conceptos claves. Y esto nos ayuda a entenderlo muchísimo mejor a la hora de querer ser un ser que evoluciona.
para poner como todas las fichas a nuestro favor. Y no solamente a nuestro favor, sino al favor de nuestra sociedad. Para, para explicar un poquito más de cómo es que esto se comienza a lograr, por allá de los años 40, bueno, en los años 20, si les gustan las novelas, pues empieza todo el género de la ciencia ficción. Y justamente de esta parte empezar a entender cuál va a ser el futuro del ser humano, ¿no? En estos entonces, pues el ser humano ya era un ser que ya generaba casas, ya generaba coches, ya había pasado por una primera revolución industrial, ya sabía perfecto que estaba destinado a algo más grande, pero ahora venía el, pues bueno, ¿y ahora qué hacemos con toda esta capacidad creadora? En esos entonces empiezan a crear ya para los 50 los primeros ordenadores, las primeras computadoras, y de aquí surge las ciencias cognitivas. Estas ciencias cognitivas lo que empiezan a hacer es a querer comparar el modelo de pensamiento humano en cómo los ordenadores operan. Entonces, si yo podría tener a una máquina que me recibiera información y que tuviera ejecutar un comando, pues el cerebro tendría que hacer lo mismo. Aquí ya empieza a haber también un cruce de varias ramas de la ciencia, donde la antropología, la psiquiatría, la psicología empiezan a colaborar entre ellas para estructurar un poco más todo el mecanismo del pensamiento. La primera rama que surge de estas ciencias cognitivas es la cibernética. Y en la cibernética, pues lo que empieza a proponer es esto, ¿no? Empieza a decir, bueno, pues si nosotros podemos generar un computador al que yo le pongo A más B me da C, el cerebro debe de poder hacer lo mismo. El cerebro opera y funciona así. Entonces, digamos que aquí sí se empieza a romper y a desdibujar la idea que se tenía de que la parte de la psique que manejaba Freud y Jung ya no es un ente o un espacio, ni se vuelve la parte conductual, que es que la siguiente que estuvo rigiendo después del psicoanálisis, no era conducta, eran patrones cerebrales que eran iguales a los de las máquinas que estábamos desarrollando. Y aquí es bien interesante que empecemos a entender la parte del fractal, porque aquí estamos queriendo, aquí el ser humano se da cuenta que está queriendo replicar de alguna forma u otra los patrones que le dieron vida y que le dan pensamiento, lógica y razón. En el cognitivismo clásico, aquí se tiene la idea clara, digamos que esto es cuando dicen, bueno, pues entonces si yo tomo a mi cerebrito y le digo, manzana, piensa en rico. El problema es que se considera que el cerebro, perdón, opera de una manera como muy unilateral. O sea, como si yo les dijera, piensen en algo azul, inmediatamente solamente podríamos pensar en cielo, cuando la realidad es que si yo digo azul, puedo pensar en el océano, puedo pensar en el mar, puedo pensar en una crayola, puedo pensar en algún sentimiento. Entonces, aunque empiezan a entender que allá hay un sistema operativo que rige nuestro cerebro, pues no empata esta idea del sistema operativo con la naturaleza. Funciona para las máquinas, pero no funciona para la vida. La vida no opera así. En el conexionismo, aquí es donde más o menos nos vamos acercando a lo que va siendo el cómo opera el cerebro realmente, que es a través de una red interconectada, constantemente funcionando de símbolos, caracteres y definiciones, ¿no? Aquí sí entra y ya es lógico que si yo pienso en azul, esta red de conexiones me va a llevar a pensar todos los conceptos que yo he desarrollado o en los que yo he vivido, en los que empatan esta cosa. Entonces, ya no es un comando, si alguna vez han visto pues un poquillo como de programación muy básica, es como tú le pones si yo le doy clic, entonces me abre la pestaña. Pero aquí ya no, aquí es, si yo le doy clic, entonces A, puedo abrir la pestaña, B, puedo cerrar la pestaña, D, puedo, así. Entonces se va expandiendo la idea de que la capacidad del cerebro no es lineal, al contrario, es un mar de conexiones que está
prendiéndose y apagándose constantemente, dependiendo en función, aquí todavía es a qué yo le estoy, digamos, a qué comando le estoy dando al cerebro. En estos entonces, aquí se han escuchado un poquito de programación neurolingüística y de entender cómo es que el lenguaje se conecta con el cerebro y cómo se pueden empezar a crear nuevas conexiones cerebrales a partir de la instrucción verbal. Es justamente en estas épocas, gracias a estas investigaciones, en donde empieza a existir. La corporalización es, digamos, como que el punto más importante. Esto ya es un poquito después de la segunda mitad del siglo XX. Y aquí es donde empezamos a darnos cuenta que todo lo que entendemos y todo lo que pasa por nuestro cerebro es completamente dependiente de lo que nuestro cuerpo experimenta. Y esto es bien interesante porque entonces la mente deja de estar en el cerebro y la mente comienza a poder estar en otras partes de nuestro cuerpo. La mente se vuelve de nuevo, ahora sí, una entidad que es modificable, que es completamente cambiable y que no depende del cuerpo en el que lo habita, sino depende del entorno que la contiene. Para finales de los 70s, me parece, pues es muy interesante ver el paralelo. Aquí está el dato maravilloso que vino de Etienne, que por ahí anda, de a la par que estas ciencias están empezando a estudiar cómo se conecta el cerebro, cómo es que puedo comparar mi cerebro con una máquina, cómo es que puedo operar el cerebro como una máquina y hacer que una máquina opere como un cerebro. Tenemos a otro grupo de seres humanos que acababan de descubrir el mundo de los psicodélicos. Entonces, mientras estaban acá estos locos así de cómo lo hacemos para que el cerebro conecte, había otro grupo que era el Flower Power, con toda esta onda de los 60s, de los 70s, los psicodélicos, el que empezara a ver estas tomas de LSD, de hongos, tanto a fines recreativos como a fines de experimentación psiquiátrica, en donde justamente la gente se empieza a dar cuenta de que el cuerpo es una extensión de la mente y que la mente en sí no está encerrada únicamente en el cuerpo. Ahora, si regresamos a la idea que hemos visto de todas las filosofías, entendemos a la par que entonces toda esta realidad hay tal vez una mente más grande o un ser divino o un algoritmo que está en constante evolución y que nosotros seríamos el producto de la evolución de ese ser. Alguna vez escuché una frase que me encantó mucho y es que al final del día la vida es únicamente un ejercicio que Dios crea para aprender a conocerse a sí mismo, en su luz y en su sombra. Y si todo es de lo micro a lo macro, entenderemos que la realidad que vivimos hoy, la vida que tenemos el día de hoy, es un reflejo de esta capacidad creadora de algo más grande para que nosotros nos experimentemos y para que nosotros nos conozcamos y evolucionemos. Dependerá de dónde vaya anclando cada quien pues su filosofía o su creencia respecto a la religión o a la parte espiritual. Pero, por ejemplo, existe el samsara, este círculo del que hablan de nuevo las filosofías del Medio Oriente y Asia, en donde se habla de que justamente vivimos un ciclo que se repite una y otra vez, ¿no? Entonces, mi cuerpo muere, mi mente sigue y renace de nuevo. Y de repente entonces aquí ya tengo a filosofías indígenas describiéndome un proceso de reencarnación en donde mi energía se contiene, donde la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, mi cuerpo cambia, entra a una nueva realidad, una nueva dimensión, un nuevo espacio temporal y crea un nuevo ser humano. Pero la realidad es que yo sigo siendo este mismo aliento divino que las deidades lanzaron a la tierra para poder generar vida. Y, y me interesa mucho explicarles todo este choro de lo micro a lo macro, de la corporalización y de por qué
el cuerpo, ¿dónde quedé? El cuerpo se vuelve una extensión de la mente, porque hoy en día estamos viviendo un gran cambio en la humanidad hacia qué va a pasar con nosotros. La pandemia nos empezó a arrojar muchísimas ideas acerca de qué sigue. ¿Qué sigue? Sigue que nos volvamos máquinas, sigue que nuestro cuerpo tenga que vivir en una extensión robótica para poder soportar las nuevas condiciones de la Tierra. O viene otra parte que al igual que en los 70s venía toda esta filosofía que hablaba sobre los psicodélicos, pues retomar la parte de las tradiciones ancestrales en el acepta la muerte porque entiende que no estás muriendo, únicamente estás cambiando el cuerpo y lo que está pasándote no es una aberración y no es el fin, es únicamente un cambio más en tu vida. Y el tener esta dualidad en cada uno de nosotros, pues bueno, a muchas personas las lleva, siempre que busco sobre el futuro de la humanidad, hay como dos opciones. Los que deciden que debemos de regresar a vivir a las cavernas, mantenernos de frutas y verduras, y B, los que dicen, no, hay que mejorar a la especie y hay que empezar a injertar diferentes mecanismos que le ayuden a sobrevivir y hasta llegar a pensar en la inmortalidad a través de la tecnología. Este fenómeno se conoce como transhumanismo. Y este transhumanismo, pues ya lo hemos estado viendo en el mundo, ya hay gente que empieza a tener modificaciones en su cuerpo, desde cosas muy sencillas, desde personas que han tenido un corazón injertado que fue impreso en 3D, desde personas que tienen alguna, alguna prótesis de manos, de pies, de lo que sea, que es mitad robótica y mitad conectada al cuerpo, y hasta personas que únicamente han decidido ampliar su espectro humano a través de la tecnología. Hay un chico en Barcelona que vive con una antena en la cabeza que lo ayuda a percibir mejor los sonidos, las sensaciones y genera actividad cerebral completamente diferente dependiendo de estos estímulos, y él lo hace para hacer arte y se acabó. Entonces, es muy raro pensar en qué sigue para la humanidad, porque cuando nos clavamos en este tipo de cosas y cuando nos quedamos únicamente nos quedamos únicamente tanto en la parte únicamente antropológica o teológica o, o fisiológica o filosófica, perdón, o nos quedamos únicamente con la parte del futuro incierto que todos sabemos que termina en Terminator, ¿no? Es bien complicado entender, pero entonces, ¿cuál es la evolución del ser? ¿Y cómo es que hemos evolucionado como especie? Porque pasamos del neandertal al cromañón a diferentes tipos de, pues, especies hasta llegar a esta especie que parece que de repente el tiempo congela y no ha desarrollado más habilidades, ¿no? No es que ahora tengamos un pulgar más largo a pesar de usar el teléfono todo el día. No es que hayamos generado mejores condiciones para soportar la falta de oxígeno en el aire debido al exceso de CO2 por la contaminación. Entonces, parece que empujamos muchísimo a cómo vamos a evolucionar como ser humano o como la parte física, cómo vamos, porque lo que esta pandemia una vez más nos vuelve a dejar es que hoy fue el coronavirus y probablemente en 50 años pueda llegar una nueva cepa de no sabemos qué y ahora sí, pero ¿en dónde permitimos y cómo es que vamos generando una estructura cerebral en donde podamos descansar y de entender que esta realidad sí es una ilusión? Así como ahora los estudios cuánticos nos hablan de que efectivamente tal vez estamos atrapados viviendo en un gran holograma, de que estos estudios que se han hecho a nivel atómico en donde es la conciencia del observador el que hace que un fenómeno exista de manera real por cómo lo percibe quien lo ve, es el tónico para mí en esta sociedad que de repente parece que se autodestruye en aflicción,
en olvidarse que tal vez esto, pues esta es una encarnación más de mi ser. El siguiente paso, pues es también aceptar que necesitamos la tecnología, que cada vez el mundo está empezando a evolucionar de diferentes maneras y que no podemos vivir peleados con lo que el humano está haciendo para mejorarse a sí mismo, porque es inevitable. Claramente ha habido una parte hacia lo ambiental muy, 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 muy interesante y muy, pues muy, muy fuerte, ¿no? Hemos acabado con reservas de árboles, hemos acabado con bosques, con mil cosas en esta necesidad de mejorar o de querer jugar a ser Dios, como algunos dicen. Pero yo creo que lo más importante es que hemos olvidado nuestra, nuestro origen. Porque cada vez que hablamos de ir hacia adelante, tenemos que poder mirar atrás para entender dónde empezamos. Y cuando perdemos el horizonte de dónde nacimos, cuando perdemos el horizonte de lo pequeñito que éramos y ahora lo grande que hacemos, de cómo empezamos siendo unos niños de 4 años a los que sus papás les cambiaban los pañales y ahora dirigen una empresa, se nos olvida que lo que sigue vendrá muy de la mano o de la misma naturaleza de esta actividad que nos mantiene con la vista hacia la vida, hacia el futuro. Así que quiero aprovechar estos minutitos que quedan, pues para bajárselos todo de la manera práctica, porque así como que teóricamente suena mucho, pero si lo interiorizamos en nosotros, van a ver a lo que me refiero. Así que voy a pedirles que tomen un respiro, que se pongan muy, muy cómodas, muy cómodos. Creo que también hay algunos chicos por acá. Y vamos a hacer un viaje, un recorrido por nuestra historia, por quienes somos, y vamos a tratar de entender qué es esto de la evolución del ser y a dónde vamos. Así eh, que eso quiero ver en los comentarios. Muy bien, pues cerrando los ojos, atención en la respiración. Llevando todo el aire que inhalamos hacia el vientre. Exhalando. Y vamos a fijar nuestra mente en el vacío, en un espacio completamente oscuro, en un espacio infinito, vacío, sin luz, sin sombra, vacío. Y aquí vamos a ayudarnos un poquito de las filosofías indígenas para hacer este recorrido. Así que de este vacío, una primera emanación de luz. Una conciencia, un pensamiento, una idea. De esta luz, la emanación divina que permite que exista la materia. Un sonido que hace que la materia pueda tener forma.
Y de esta forma un cuerpo líquido, agua. El único líquido que hasta la fecha conocemos permitió la creación de la vida como la conocemos, es este fluido. Y en este fluido, el nacimiento de una primer célula, un organismo unicelular. Y esta celulita chiquitita, en el infinito del océano, comienza a replicarse. Sin propósito, tal vez, sin sentido. Y se replica a sí misma hasta poder generar un embrión. Un ser chiquitito, desarrollándose en un espacio completamente líquido, acuático, que comienza a gestarse en el vientre y crece hasta que es hora de salir del vientre. Colapsando este mundo acuático, colapsando este universo amniótico, este ser es expulsado del agua, entregado a un mundo terrestre y recibido por los brazos de una madre y un padre. En 9 meses recorrimos la historia de la Tierra por completo, del espacio vacío a la creación de la materia, a la creación de un ser unicelular, a la creación de un humano dotado de razón. Pero la historia de este humano no acaba. Este humano es amamantado por su madre, es cuidado por su padre y su madre, y comienza a generar caracteres, actitudes, pensamientos que lo adaptan a la casa en la que crece. Se vuelve un ser adaptado a las necesidades de sus padres. Y comienza a crecer. Vive su infancia, entra al colegio y una vez más se tiene que adaptar a los horarios, a las reglas, a llevar tareas, a convivir con sus amigos. Sin embargo, sigue siguiendo las instrucciones de sus padres hasta que eventualmente va al colegio, va a la universidad, se desarrolla como un profesional, se vuelve un adulto. Y aquí entra la primer gran encrucijada
del ser humano. Y sigo a mis padres en lo que me dijeron que debo de hacer o comienzo a seguirme a mí hacia lo que debo de hacer. Y en este momento ese ser humano eres tú. La evolución de nuestra conciencia, más allá de lo físico, más allá de lo material, más allá de si regresar a las cavernas o volvernos máquinas, está en recordarnos que este juego, esta creación tal y como es hoy en día, existe por una energía que va muchísimo más allá del entendimiento del ser humano y de cualquier especie. Porque sin importar cuál historia nos creamos, sin importar cuál filosofía sigamos, sin importar si fue Jesús, si fue Cristo, si fue Dios, si fue Alá, si fue Darwin o los simios. A lo largo de toda la vida lo que nos ha mantenido buscando mejorar nuestro ser, esto que nos hace una especie única, este 1% de material genético diferente, incluye nuestra capacidad de saber, entender, vivir y compartir el amor con el que constantemente hemos vivido en nuestras vidas. Y dirán, Rubén, ¿y por qué todo este choro entonces de las neurociencias? Porque lo más importante, más allá de entender que nuestro cerebro funciona o cómo es que nuestro cerebro ha sido constituido o cómo hemos recibido información de que somos la máquina perfecta, lo único que verdaderamente importa que entendamos es que esta máquina perfecta replica aquello de lo que fue hecho. Y que si entendemos que los fractales son una repetición infinita, entenderemos que lo que coloquemos en cada uno de nuestros actos será lo que repliquemos hacia las nuevas generaciones, hacia nuestro entorno y hacia nuestros compañeros. En esta habilidad infinita de crear, de ser co-creadores, el que nosotros le demos el comando ve y ama a nuestro cerebro permite que esta descarga a través de todo nuestro sistema nervioso, por todas nuestras células, generen un cuerpo que contiene, aprecia y vive el amor y la gratitud y todo lo que consideremos virtuoso en nosotros. Las filosofías de hace miles de años lo sabían. No existe un solo estudio científico de miles de millones de dólares que pueda replicar o regalarle al mundo lo que generaciones y miles de años de observación han hecho. Y estas filosofías sabían que no importaba si fuera dragón, que no importaba si fuera ingeniero mecánico, arquitecto, que lo único que importaba para mejorarse a sí mismo en el interior y mejorar su exterior era nunca olvidar la divinidad, la maravillosa complejidad tan perfecta de la que fue creado.
puede ser Dios, puede ser una evolución, puede ser una simple molécula acuática que creció y proliferó. Pero si nuestro tema es evolucionar y si nuestro tema es empezar a llevar a los demás seres humanos un mejoramiento de la especie, que es lo que proponen todos los postulados de evolución, no podemos dejar de olvidar que será nuestra capacidad de recibir, contemplar y ofrecerle amor a los demás lo que hará que nuestra especie se vuelva más armónica cada vez. Yo sé que estos últimos años el país parece que entre crisis económica, que el mundo una crisis sanitaria, que el mundo... Abracémonos en entender que el mundo puede hacer y deshacer con nosotros lo que quiera, porque puede. Pero lo que el universo jamás puede arrebatarnos, esta boya en el océano de la existencia, es qué tan capaces somos de ofrecer el amor que recibimos. Y yo estoy seguro que en cada una de estas mujeres profesionistas existe un ser humano, un ser con una capacidad racional impecable que sabe que puede mejorar las cosas y que sabe que el cambio está en cada uno de nosotros. Así que la evolución sea frenar el miedo a amar, que la evolución sea contener, amar, hacernos saber que somos hermanos y recordar que todos somos uno otra vez. Porque no importa la funda que traigamos hoy o mañana, lo que importa es qué tanto supimos y podemos seguirnos manteniendo pues en el amor. Creo que me gustaría pues que tomen un respiro y logren integrar en ese respiro este mensaje. Me da un honor infinito poder estar aquí, poder servirles a mujeres tan grandes, con tantas ganas de servir. Mil gracias, María Elena y Micael, por el mensajito. Y pues bueno, de mi parte es todo. Y espero que haya sido un gusto escuchar esta plática. Bravo.